va a estar grabada, la vamos a grabar y va a quedar disponible posteriormente para consulta, digamos, en la web. Entonces, les voy a pedir también que silencien los micrófonos para poder tener solamente, darle paso, digamos, a la presentación que va a realizar nuestro consultor. Entonces, a modo de introducción, decirles que este es un trabajo que hemos venido realizando hace un par de meses y que en colaboración con el consultor que es TIT Consultores, eh, trabajamos en este diseño del plan de cuenta o sistema de contabilidad regulatoria, pero esencialmente el corazón de este sistema lo constituyen eh, el anexo 5.10 y el anexo punto 11 de las bases tarifarias. Esa es la esencia, digamos, de este sistema de cuentas y sin más, digamos, preámbulo, dejo con la palabra, digamos, al consultor Rodrigo Tafra, que explicará los principales aspectos y los lineamientos generales que el sistema está, digamos, desarrollado. Ya, Rodrigo. Sí, ¿ven mi Sí, pantalla o no? sí, yo al menos la Ya, veo. Sí se ve. ya. Bueno, algunas cosas que de repente por obvias no se dicen, pero es bueno explicitarlas. En temas de regulación, cuando uno está diseñando la empresa modelo, bien sabemos que una fuente importante y útil de información es la de la empresa real. Es una fuente más, pero es una fuente confiable. Eh, y en particular para gastos, ¿no es cierto? Y precio unitario. Ahora, la contabilidad regulatoria, que es un poco donde estamos parados ahora, este sistema es para eso, ¿no es cierto? Para poder contar con esta información, el desafío es cómo pedirla, cómo sistematizarla, ¿no es cierto? Y después procesarla incluso pasa a ser secundario, es mucho más simple una vez que se tiene. Entonces, los sistemas de información son más complejos y no basta con tener una simple declaración con una tabla de valores como hasta ahora ha sido la tónica. Entonces, para poder saber a qué servicios, ¿no es cierto?, procesos y actividades se destinan los recursos que maneja una empresa, o para contestarse qué recursos activos o inversiones, ¿no es cierto?, se comparten o se destinan a servicios regulados y no regulados, o van a empresas que son relacionadas, sean concesionarias o no, o incluso más desde el punto de vista de las políticas públicas, qué se está invirtiendo, ¿no es cierto? Y cuánto. Los sistemas son un poco más complejos que lo que hasta ahora es como conocido, digamos, y no basta con una mera declaración o con tablas con estadísticas. Lo que se busca, entonces, lo que se quiere capturar, exige mucho mayor nivel de detalle, necesita estandarizarse para que no haya ambigüedades, ¿no es cierto?, en lo que se está informando y por lo tanto lo que se está obteniendo como respuesta. Y además debe sustentarse de lo que se está declarando, ¿no es cierto?, debe estar adecuadamente sustentado. ¿En qué sentido? La estandarización, ya vimos, ¿no es cierto?, lo que les comentaba en cuanto a denominaciones, formatos, etcétera. Debe estar cuadrado con la información contable y debidamente auditada de cada empresa. Y debe poder analizarse o revisarse la asignación de los costos indirectos y las rentabilidades por servicio que estima cada empresa. Y una parte que es aún más compleja es el vínculo de esto con los sustentos, que son los sustentos documentales, que ya es una práctica conocida, al menos en las bases tarifarias, que eso tampoco cambia con este plan de cuentas. Se sigue manteniendo con algunos cambios que ahora les voy a comentar. El tema de la exigencia de sustentos documentales. En el anexo 5, hoy día ya se pide bastante de esta información, en los puntos 10 y 11. Pero, como les comentaba, no es simultáneo, porque como es para las bases tarifarias,
si bien se piden ventanas de 5 años en las bases tarifarias, no hay simultaneidad en el manejo de la información a nivel agregado o a nivel centralizado por parte de la superintendencia. Lo otro que también ya con más de o casi 10 años de práctica de estas bases tarifarias, a este sistema le venía bien una revisión de aquellas cosas que no estaban funcionando bien o que podían perfeccionarse. Echábamos de menos también buenas tablas resúmenes que eviten interpretaciones por parte de la CIS. Porque siempre se echaba de menos, ¿no es cierto?, cuando comienza el proceso, tener una panorámica de cuál es a nivel agregado, en particular la visión de los gastos y sus partes que están siendo atribuidas a la generación de los servicios regulados, la parte que no corresponde considerar porque son más bien gastos de puesta en marcha o que deben activarse, etc. Eso se mejoraría o por lo menos tener una claridad o una base de entendimiento común con quien está entregando la información. Si hay un buen reporte de inicio, que es un poco lo que una de las cosas que este plan de cuentas tiene de diferente respecto de los anexos del anexo 5. Y también algunas mejoras respecto de la administración, el ordenamiento y el vínculo con los sustentos documentales que el sistema exige. Otro elemento es que se ha recogido también de parte de las propias empresas la idea de que se simplifique el proceso de recopilación de información en el proceso tarifario, digamos, y transformar esto en un requerimiento anual aliviana la carga de estar entregando, ¿no es cierto?, un horizonte temporal cada 5 años permanentemente, que es un volumen de información mucho mayor. Entonces, a nivel general, yo sé que es súper prematuro que esta reunión todavía sea muy fructífera en el sentido de que la interacción todavía es pobre porque ustedes están recién recibiendo esto. Con el paso del tiempo irán a salir dudas que se pueden contestar para todos. De hecho, eso es algo que a lo mejor más adelante va a comentar José en la presentación de cómo podemos ir resolviendo dudas y mejorando el entendimiento del sistema para la industria. Por ahora aspiramos a, en esta presentación, explicarle las grandes cosas, los grandes conceptos, digamos, los elementos que a ustedes les permitan hacer un mejor análisis de lo que van a leer, digamos. Entonces, lo primero es lo que ya les mencioné, que el requerimiento pasa a ser no de las bases tarifarias, sino un requerimiento anual y permanente. Se integra al plan de cuentas tanto los puntos 10 como 11 del anexo 5 sobre precio unitario. Entonces, no hay grandes novedades conceptualmente en la forma de pedir la información. Hay algunas tablas que se agregan, que se modifican, campos, etcétera, pero la lógica es muy similar, no es algo completamente nuevo, es bastante conocido y muy similar a lo que está en el anexo 5. Hay un reordenamiento, hay una priorización. Aquellas tablas o elementos que nos parecen más importantes destacar se ponen al inicio. Está el tema de los resúmenes, como les dije, pero los objetos de costo que uno o que se controla y que es donde uno tiene que hacer el ejercicio de atribución de costos indirectos, siguen siendo los mismos. La asignación a productos, o ahora le llamamos servicios, más acorde a lo que se presta, ¿no es cierto? La asignación a servicio y también a actividades del diccionario de actividades que maneja la CIS para el quehacer de una empresa regulada. Hay una clasificación de qué tablas son más bien de información contable, cuáles son de catastros de elementos y cuáles son de niveles de actividades o variables físicas, ¿no es cierto? Como les digo, eso va en la línea del reordenamiento. Está también la actualización de algunos levantamientos de acuerdo a las prácticas que ya se observan, ¿no es cierto? El tema de las lecturas de medidor tomadas por los usuarios, el envío de la boleta en forma electrónica, el tratamiento de la telefonía, que hoy día es más difícil tratar de separar el tráfico fijo, ¿no es cierto? En un momento se pedía hasta el tráfico de larga distancia nacional, no sé si se acuerdan de eso, también murió hace años. Entonces, un poco de actualización del requerimiento en ese sentido.
hay un esfuerzo tratando de eliminar aquellos requerimientos que no son estrictamente necesarios, un esfuerzo de simplificación. Y por lo tanto, leyendo esta misma frase a la inversa, es cuando ustedes están viendo que hay un elemento que puede haber sido complejo para ustedes obtenerlo, pero la CIS en esta revisión está perseverando e insistiendo en su solicitud, es porque ya se le dio una vuelta al asunto y se consideró que efectivamente era un elemento que podría ser renunciable para la superintendencia tenerlo, o importante. Eso no quita que, por cierto, siempre se puede discutir una mejor forma de pedirlo o si se puede de alguna forma simplificar o mejorar la captura o lo que se quiere capturar. En el tema de los sustentos documentales también se hace un ordenamiento y una suerte de simplificación en el sentido de que se privilegia por sobre todo la entrega de los contratos. O sea, siempre los contratos deben entregarse y siempre completo los contratos. Si un contrato es simplemente una prórroga de algo, debe entregarse con el documento original que se está prorrogando en el tiempo, pero incluyendo siempre las condiciones comerciales y los SLA o los alcances de las prestaciones o los servicios que se están contratando con una definición inequívoca. Todo eso es parte del contrato. Y si incluso en el contrato se hace referencia a las bases de licitación, lo que se entiende por contrato debe incluir esas bases de licitación, de manera que esté todo integrado en un mismo documento. Los demás tipos de documentos que en los procesos tarifarios se vio que muchas veces había un gran volumen de documentación que se remitía como órdenes de compra, facturas, qué sé yo, boletas de honorario. Eso, en estricto rigor, solo se va a pedir, en muchos casos se pide, ¿no es cierto?, si la empresa decide respaldar algún elemento con una factura, dado que no tiene un contrato, se identifica la factura y ese documento quedaría a disposición, digamos, no se entrega físicamente en ese momento, sino solo a requerimiento de la superintendencia, lo que, digamos, reduce bastante el volumen de información a intercambiarse. Otra cosa que se agrega acá es, como hay procesos tarifarios diferidos en el tiempo para un par de concesionarias, la mayoría no tiene esta situación, esta particularidad. Básicamente son las empresas del grupo ESI y Agua San Pedro, que tienen concesiones que se tarifican en diferentes momentos del tiempo y cada una con su requerimiento de información. Se agrega en general, ustedes van a ver reiteradamente un campo que aparece que se llama algo así como código de decreto de concesión o algo así, y que no es más que eso, que establecer a qué concesión de las que tiene la empresa, si es que tiene procesos tarifarios diferidos en el tiempo, se están atribuyendo los gastos que se están, o los elementos o activos, ¿no es cierto?, que se están informando. Es decir, ese campo para el resto de las concesionarias no agrega ninguna información, es solamente un número 1, creo que es por defecto. Lo otro, un poco lo que le anunciaba y quizás José después desarrolla un poco más, que es lo de crear un espacio web para alojar contenidos, preguntas y respuestas o consultas frecuentes, etcétera. Dado que esto va a ser una exigencia permanente en el tiempo que solo se irá perfeccionando, digamos. A nivel de comparación global, nosotros miramos esto como era el anexo 5, con su punto 10 y su punto 11. A nivel de tablas, eran 272 tablas. En este plan de cuentas estamos hablando de 268 tablas, un poco menos, algunas, como les digo, diferentes. Y a nivel de campos, pareciera que la suma es mayor relevantemente, pero como les anunciaba, aparentemente serían menos tablas, pero más campos, pero hay más de 500 campos que no implican ningún esfuerzo de levantamiento de información, como por ejemplo se agrega esto la vez que se informa la misma tabla, en caso de que haya un proceso de captura de información por error o hubo una modificación, una corrección que quiso entregar la empresa, se le pone un indicador a la tabla para facilitar la búsqueda de cuál es la versión que uno está procesando después. Y esto del código sector decreto tarifario que le anunciaba que solo aplica a 2 empresas por sus diferentes concesiones tarificadas en el tiempo. Entonces, en realidad son sistemas que son muy equivalentes en cuanto a la cantidad de información que se está levantando o pidiendo.
La estructura es levemente diferente a la anterior. Existe el mismo concepto de maestro de empresas, que son 50 tablas que van capturando, ¿no es cierto?, información. Creo que se detalla a continuación, si no me equivoco, pero vamos a ver el detalle de qué es lo que es. Los maestros de empresa, el sistema de contabilidad regulatoria, que tiene una cantidad de tablas distribuidas en estos conceptos, con reportes, ¿no es cierto?, para parte de ingresos, gastos, activos, información contable, proyectos de inversión. Toda esta parte es como información bastante agregada, salvo la parte de los proyectos de inversión, donde están las tablas que eran parte del anexo 5, ¿no es cierto?, punto 11. Y después viene todo el detalle de costos y gastos, en donde están, ¿no es cierto?, el reporte monetario y de actividad en unidades físicas, y los auxiliares, en donde básicamente se reportan niveles de actividad desarrollada con recursos propios o externos, ¿no es cierto?, en ambos casos. Por eso se hace necesario este auxiliar, que es lo mismo que ya existía. Entonces, toda esta zona es muy similar a la del anexo 5. Este maestro también es muy similar al del anexo 5. Y estos de acá son levemente diferentes, algunas, como los reportes, estos primeros de acá, a lo que había antes. Lo de acá es muy similar a lo que estaba, como les digo, en el punto 11 del anexo 5. Entonces, a nivel como de estructura, yo creo que la única diferencia relevante son la aparición de tablas que son de resumen, que deberían obtenerse a partir del procesamiento de todas las otras tablas que son de detalle. Y por supuesto, después eso también lo va a verificar en sus sistemas, la superintendencia, los sistemas que está empezando, ¿no es cierto?, su desarrollo para recibir y procesar esta información, para validarla, para admitir la carga, etc. Entonces, como comentar, los tres grandes bloques de archivos son, primero, el maestro SIS, que está en donde antes teníamos la tipificación, era un archivo aparte, ahora se metió todo dentro del maestro SIS. Entonces, dentro del maestro SIS hay 16 tablas y 107 que son tipologías ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, tipos de cargos, tipos de elementos, etc. Entonces, los maestros SIS, también, como ustedes saben, son tablas que no deben ser modificadas por la empresa, ¿no es cierto? Son comunes para todas, no hay novedad en eso. Y que lo que contiene son básicamente los códigos que se tienen que utilizar en el plan de cuentas para llenarlo, para completar la información que se está pidiendo. Ahí están los códigos de empresa, actividades, comunas, ¿no es cierto?, localidades, cuáles son los servicios regulados y no regulados, etcétera. A nivel de los servicios no regulados, a lo mejor hacerle un comentario que ya no se está codificando a nivel tan atomizado cuál es el servicio que se está controlando. Se codifica hasta a nivel como de ciertas familias de servicios, porque es un universo abierto y las empresas dan ciertos servicios que no se llaman igual en la industria. Entonces, es un ejercicio de homologación que se prefirió dejarlo a que las empresas lo declaren en su propio maestro. O sea, cada empresa le va a dar un identificador al servicio no regulado y lo va a describir, etcétera. Ya no va a ser una imposición la denominación SIS, sino solamente a nivel de familia. La empresa declara en un maestro el identificador que le da ese servicio no regulado, pero lo asimila a una familia que sí viene dada por un código SIS. Bueno, también en los maestros están los tipos de elementos, como les decía, que estos son 107 tipos, hasta aquí, digamos, en donde vienen, no sé, conceptos como servicios, modalidades, etcétera, donde ahí uno elige, ¿no es cierto?, el tipo de causas de roturas de red, cliente regulado eléctrico, el tipo de accesorio de personal, etcétera. Ustedes están familiarizados ya con lo que son los tipos. El segundo archivo, que es el del sistema de contabilidad regulatoria propiamente tal, donde están estas 218 tablas, y qué es lo que deben completar las empresas en consistencia con su información contable, y donde hay tres subgrupos de tablas, uno que se llama contabilidad regulatoria, que era lo que les mostraba, ¿no es cierto? Donde están los reportes que son agregados por rentabilidad, resultados, ingresos, costos, etcétera. Están los costos y gastos, donde también esto es muy similar a lo que estaba en el anexo 5.
algunas eliminaciones que se hicieron tratando también de simplificar y de evitar ambigüedad. Están las categorías otros, donde se dejó una gran familia para los otros gastos. Eso ustedes lo van a ir viendo cuando vean en más detalle, pero los conceptos que se piden y los detalles que se piden en general son los mismos. El auxiliar, donde están reflejadas las variables físicas y el nivel de actividad que se desarrolla con recursos propios o externos, que también era algo que estaba en el anexo 5, no hay ninguna novedad en eso. Y los maestros de empresa, que ya es un levantamiento, también tienen que completarlo las empresas, que es un levantamiento que caracteriza la realidad de la empresa, donde hay todo tipo de activos y gastos que deben, ¿no es cierto?, detallarse y pormenorizarse. Obviamente, lo importante de los maestros, y por eso tienen esa denominación, es que el sistema de contabilidad regulatoria tiene que hacer referencia siempre a los maestros SIS y a los maestros de empresa. Son elementos ancla y que son los pilares en los cuales se basa el procesamiento de información. Es ahí donde está normalizada la codificación que se tiene que utilizar y debe hacerse consistentemente. Pues en el caso de los maestros de empresa, ahí es donde se definen los ID o los identificadores que se utilizan o se citan en el plan de cuenta. La denominación sigue siendo esta, ¿no es cierto? IDs para lo que son propios de la empresa y códigos cuando estamos hablando de elementos que son, o tipos, ¿no es cierto? Cuando son elementos impuestos por el maestro SIS. Entonces, lo que se cite en el sistema de contabilidad regulatoria tiene que hacer referencia siempre a maestros SIS o maestros de empresa según corresponda y no crear sus propios identificadores o sus propias codificaciones. Es como la lógica. Aquí, esto ya es el cronograma de implementación, digamos, dando término a esta parte introductoria de cómo es cuáles son los cambios importantes o cómo deben ustedes leer o aproximarse a este sistema para entenderlo de la mejor forma posible. El calendario de implementación que se tiene contemplado es el siguiente. Yo creo que esto es mejor a lo mejor que lo expliques tú, José. Bueno, Ya. sí, bueno. Bueno, como ustedes recibieron en el oficio, en lo que sigue viene, digamos, un proceso de consulta, digamos, a todos ustedes. Y para ello nosotros consideramos que un periodo de 2 meses para que ustedes hagan observaciones, por lo tanto ustedes deberían remitir, digamos, las observaciones a más tardar el 30 de noviembre de este año. Y luego, una vez recibidas todas estas observaciones, nosotros, digamos, haríamos todos los ajustes y adecuaciones que se requieran, que lo ameriten, para formalizar una entrega, digamos, definitiva del sistema del plan de cuenta el 30 de enero del 2023. Ya, una vez formalizada la entrega, se contempla también un plan piloto en el sentido de una entrega de información preliminar, una primera entrega, que sería, se fijó para el 30 de septiembre, corresponderían a datos del año 2022, para que finalmente en carácter oficial, digamos, se entregue los datos correspondientes a los años 2022-2023, todo lo que es inversión y gasto, el 1 de marzo del 2024. Ahí se formalizaría, digamos, la entrega, entraría en régimen el sistema con datos oficiales. Insistir que este es un trabajo que hemos venido desarrollando hace ya varios meses, yo diría que del año 2021 que estamos trabajando en poder simplificar o mejorar, mejor dicho, este requerimiento. Y la idea es que sumar a ustedes, a la industria, a la empresa, a que nos aporten con observaciones para poder, digamos, mejorar cada uno de esos detalles que a lo mejor no visualizamos de buena manera y que desde el punto de vista de ustedes nos pueden, digamos, contribuir a corregir ciertas tablas, qué sé yo, atributos, definiciones, etcétera. Así que ahora, bueno, no sé si ustedes tienen alguna consulta, abrimos los micrófonos para que puedan hacer alguna pregunta de orden general. Y bueno.
Luis, pediste la palabra. Hola, José. Hola, hola. Oye, sí, nosotros, cuando nos corresponda el proceso tarifario, vamos a estar como en una transición en el sistema anterior y el actual. Entonces, ¿cómo tienen pensado que se entregue la información para los estudios tarifarios en este proceso, digamos, en el que viene? Bueno, el sentido de esto es que reemplace esta información el anexo 5. O sea, no sé, en las bases tarifarias no iría, digamos, la solicitud de información del anexo 5 y el punto 11. Sería, Claro, digamos, pero sí, es lo que que la pasa duda es es que porque es la- 2022 y 2023, entonces claro, históricamente se ha considerado la información de los últimos 5 años, entonces como que tendríamos dos formatos, por decirlo de alguna manera. claro, bueno, es una materia que vamos a estudiar, pero en definitiva, como señalaba Rodrigo, no existe una gran diferencia en las tablas, en su esencia, ¿ya? O sea, se mantienen, en la gran mayoría se mantienen, en algunos casos se eliminan ciertos campos, pero en la esencia, el corazón, es casi el anexo 5, prácticamente. Entonces Sí, pero no tú sabes que esto no debieses está tener lleno de detalles, dificultad. entonces sería bueno que se aclarara Por lo eso, antes mire, posible. la idea es que revisen bien la información, o sea, el requerimiento, y van a constatar que lo que estoy diciendo es así, y se agregan ciertas tablas, digamos. Ahora, respecto al estudio tarifario, bueno, es una materia que, bueno, acá internamente con el equipo veremos qué pasa con la serie anterior, digamos, para completar los 5 Ok. años, la versión 5 años, pero es una materia que vamos a tener que discutir. Buen punto, Y lo vamos una segunda consulta. Tú mencionaste o mencionaron que hay un sistema va a haber un sistema de validaciones, ¿cierto? Que a través del cual ustedes van a aceptar la entrega de información. claro. ¿Tienen pensado compartir las validaciones que va a tener el sistema, compartirla con las empresas, digamos, para que previamente nosotros podamos, antes de entregar, digamos, verificar que todo lo nuestro está cuadrado y que no va a tener problema, digamos, en pasar por el sistema de ustedes? Ahí, Rodrigo, ayúdame con eso. Estamos trabajando Sí, en esos archivos que son... Explica un poco el punto. sí, aquí hay una especie de dualidad porque sabemos que se van a recibir comentarios y probablemente haya cambios, digamos, hasta que se haga la formalización final. Sin embargo, igual nosotros tenemos unos archivos que permiten, ¿no es cierto?, entender cuáles son esos validadores básicos, porque después se van agregando validadores más complejos, lo que se llaman reglas de negocio, donde uno empieza a ver, oye, en realidad este total no puede ser superior a esto en tal porcentaje, o tiene que estar estrictamente cuadrado con este otro, etcétera. Pero las primeras validaciones en el sentido de, mira, cuáles campos son obligatorios, cuáles claves primarias, ¿no es cierto?, son claves primarias, qué grupo de campos son claves primarias y por lo tanto no pueden repetirse, o cuáles son los valores mínimos, cuáles son los valores máximos, por defecto, ese tipo de elementos. También tenemos un planteamiento que se lo vamos a compartir entendiendo que es para esta versión preliminar. Para la versión final, yo supongo que se podría hacer un ejercicio similar, pero eso va a ser después de enero, después de recibidas todas las observaciones de ustedes y tener una versión definitiva. Ok, gracias. Perfecto. Miguel Ángel Vargas, pidió la palabra. Sí, hola, buenos días. Mi Hola, nombre es buen Miguel día. Ángel Vargas. Yo trabajo en ESAL y tengo una duda con respecto a lo que ustedes plantearon relacionado con los plazos de entrega de la información. Por ejemplo, se habla de que el plazo de entrega debieran ser el último, el 1 de marzo del 2024, si mal no recuerdo. Sin embargo, Sí, eso a mí me llama la atención porque si bien es cierto, hoy día ese plazo se contrapone un poco con lo que pide con la Comisión para el Mercado Financiero. Se supone que los estados financieros nosotros los tenemos que reportar primero a la CMF, que es el plazo vigente, por ejemplo, para el año 2023, el 31 de marzo. Es el plazo tope. Sin perjuicio de que hay empresas que lo podrían presentar antes o no, pero el plazo legal que hoy día la CMF entrega el 31 de marzo. Hoy día, entendiendo que son los mismos estados financieros presentados de una forma distinta, la Super nos está pidiendo que presentemos el 1 de marzo. Se me produce
un contrapunto entre lo que necesita la CIS y lo que pide la CMF, entendiendo que yo no podría salir al mercado con información antes de que la CMF lo conociese. Es un poco ahí. ¿Cómo podríamos hablar con eso? No, bien, bueno el punto. O sea, recogemos el hecho de que efectivamente si hay un desfase, nosotros evidentemente nos empalmamos con esa serie, digamos. Pero sí, no habría problema, digamos, en un principio de fijar, digamos, la entrega el 31 de marzo, una vez publicada, digamos, los estados financieros oficialmente. Eso no habría problema. Ya, Es eso un tema de ajuste solamente. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias. Recojo el punto. Gracias. Jaime quizás pidió la palabra también. Sí, hola José, hola Miguel, hola Rodrigo. Hola. Oye, primero que nada, yo le agradezco, digamos, esta iniciativa. Hay algo que nosotros habíamos planteado hace mucho tiempo a la Super, que creo que permite a las compañías ordenar también internamente en este esquema y se fija, porque el anexo 5 igual iba mutando proceso a proceso, entonces ya con esto se establece un formato, yo creo que va a ser más estable en el tiempo, que nos va a permitir a las compañías ir registrando la información sistemáticamente. Así que por ese lado yo creo que se lo agradezco en lo personal, que es una muy buena iniciativa. Supongo que esto reemplaza al actual PR020, es un upgrade del PR020 y se pisa, digamos, ¿no es cierto? No se va la información, digamos, de gastos, de costo y gastos se va a informar en este formato y el PR20 antiguo desaparece, ¿no es cierto? Así es, esa es la idea, Jaime. A su vez también se superponen otros requerimientos, otros protocolos, por ejemplo, el de funciones tercerizadas. 43, sí. Exactamente, eso eventualmente también los descolgaríamos, digamos. Se va a fusionar todo en esto. Ya, exactamente. Excelente. Eso quería pedir, sí. Sí. Y lo otro, tenía la misma consulta de Luis, porque... Perdona una aclaración que tiene que ser formal, eso tiene que eliminarse, supongo, un protocolo con un acto administrativo. O sea, en tanto eso no suceda, yo creo que tienen que seguir haciéndolo, porque todavía está en esta parte de ajuste y yo creo que la superintendencia no quiere eliminar algo que le puede servir aún. Pero claro, cuando vimos esto, había varios protocolos, como hay uno de recursos humanos, hay uno hasta de los puntos de control de presión, por decirte algo, y cosas que podrían quedar contenidas en este mismo requerimiento, eliminando otros. Pero la formalización tiene que ser bajo un acto administrativo. Evidentemente, la formalización, claro, no, si eso está claro. Está claro, sí. Ya. Sí. Yo quería plantear algo, José, que en este ejercicio de marcha blanca, claro, ahí uno va a tener entregado ya el SCOGA del año 2022, ¿eh? Y vamos a estar haciendo un ejercicio que me imagino también es sobre la información del año 2022. Entonces, claro, a la medida que las cosas cuadren, uno va tomando o teniendo la tranquilidad de que puede liberar el SCOGA o dejarlo de pedir sin ningún inconveniente, pero si las cosas no cuadran entre lo que se está informando acá y lo que se informa del SCOGA, claro, ahí hay que tomar con un poco más de precaución el hecho de cuándo es el momento para dejar de pedir el SCOGA. O sea, en la medida que los datos cuadran bien en esta etapa de marcha blanca, uno no tiene ningún inconveniente pero si las cosas son muy distintas, pucha, igual ahí hay un ruido que tenemos que hacernos cargo de todo. O sea, no, mi pregunta no era para el próximo año. Yo entiendo que mientras esto esté en marcha blanca y no se estabilice, tal vez vamos a tener que seguir en paralelo, pero ya una vez esto estabilizado, entiendo que se elimina el actual PR20 y se reemplaza por este otro. Para allá iba mi pregunta. Claro. Recuerda que el no CIFAC, por ejemplo, el CIFAC hubo un año donde formalmente tuvieron los dos datos pedidos. Claro. Sí, lo entiendo, Miguel. Esas transiciones se van a manejar, esas precauciones hay que tenerlas. La otra pregunta era similar, o sea, la misma de Luis, porque el séptimo, ya el octavo proceso tarifario va a Guandina y nosotros vamos simultáneo y nos va a tocar
también entregar el anexo 5 más o menos en paralelo con la marcha blanca de proceso. Entonces, yo creo que esté, porque nosotros el anexo 5, yo creo que se va a estar entregando por ahí por marzo del 2024. Y este proyecto que tiene usted lo vamos a estar entregando en septiembre, un año. Entonces va a haber también así como un traslape entre la marcha blanca y el anexo 5 que vamos a tener que entregar para el próximo proceso tarifario. Yo creo que ahí vamos a tener que ver cómo coordinar las dos cosas. Sí, un punto, digamos, sí. Vamos a bueno, las fechas no las tengo, el timing del proceso tarifario no estoy tan fino ahí, digamos, pero sí, es materia, digamos, a revisar. Vale, gracias. Evelyn Lizama tiene la palabra. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. Evelyn Lizama de Agua San Isidro. Quiero hola. hacer una consulta con relación a capacitaciones de parte de la CIS hacia, digamos, al soporte que vendríamos siendo el área contable, por ejemplo, de la empresa. ¿Eso está pronosticado, planificado? Porque está bien que nos entreguen información, pero también quizás tener una cercanía para poder hacer preguntas que van a saltar cuando se implemente todo este tema del plan de cuentas y qué sé yo. Mm. ¿Eso está planificado? O sea, por el momento lo que se tiene, que está a disposición es este correo soporte concesionarias para eventualmente responder consultas, qué sé yo, y eventualmente la explicación definitiva o formal de este nuevo requerimiento estaría contemplada una vez que se formalice en enero, ¿ya? Ahí va a haber una instancia de explicar nuevamente cuál fue el resultado de todo este proceso de revisión y eventualmente se puede contemplar alguna explicación de detalle. Pero A lo actualmente que lo que... voy un poco es como siempre se habla de la empresa modelo, no sé, un caso práctico, algo así que tenga como un poco más de realidad. Ya. No, mira, tú te refieres a tener capacitación en materia tarifaria, digamos, en ese sentido. Sí, plan Eh, de cuenta y todo eso, porque bueno, la ya, contabilidad para nosotros en general, como bien decía un colega, obviamente está relacionada con lo que nos exige la superintendencia, por ejemplo, y en paralelo ahora ustedes también con esta contabilidad regulatoria, ¿ya? claro. Entonces la idea es un poco eso, po, ver casos prácticos, tener a un aliado para hacer las consultas pertinentes, no sé si se Claro, puede mira, dejar como ahí una moción. sí, no, tenemos contemplado dejar habilitado un sitio especial web con, digamos, con todo el material asociado al plan de cuenta y qué sé yo, con preguntas frecuentes o con consultas, etcétera. O sea, está a la disposición y va a estar todo el material disponible para ustedes que les permita, digamos, entender y clarificar bien el llenado de estas tablas, digamos. Eso va a estar, ¿ya? Y está abierto el canal de los correos para responder consultas de todo, digamos. Así que eso. No veo el nombre, Fabián Fabián Arteaga. Arteaga, sí. Fabián. Sí, Hola, ¿cómo hola. están? Hola, hola. Bien, bien. No, son preguntas bien similares. Primero, confirmar de que, claro, el próximo año nos va a tocar, o para el 2022 nos toca generar tanto el PR43 como este formato, me refiero al PR43, el de gestión de personas, que Claro. en algunos años futuros se podría empezar a eliminar, o en 2 a 3 años más se podría eliminar el PR43. Eso significaría que, por ejemplo, a nivel de actividades se tomarían las del anexo 5 más que las del PR43 cuando uno homologa las actividades, ¿cierto? Porque son distintas en algunas ocasiones. Uno debería quedarse solo con lo del anexo 5 después, Claro. En régimen, ¿cierto? si todo funciona y todo es consistente, sí quedaría el anexo 5. Pero tiene Ah, ya, o otra sea, lógica. debería... Ujú. Pero tiene otra lógica el anexo, la lógica de las actividades Sí, de. sí, tienen lógicas distintas. Por eso si Sí, se elimina el 43 con el anexo 5, habría que unificar la lógica de las actividades. No sé cómo lo ven ustedes ahí, pero son lógicas distintas por lo menos a la hora del llenado. Entonces, si se elimina el 43, claro, uno se queda con el anexo 5, pero la lógica del 43 las pierde uno. claro. Lo que pasa es que no es estrictamente homologable las actividades que están entre el anexo 5 y el plan de cuenta. Entonces, Ya, ahí tendrías, va a correr la suerte que estén en paralelo hasta
podría haber más tiempo en paralelo entonces. Claro. Ya. Sí, Y esto sería entrega anuales. Estos dos sería el 43 y este reporte sería de entrega anual, ¿cierto? Claro. Si todo funciona, se descuelga, sí, se descuelgaría el 43 o el PR20. Ya ni me acuerdo el nombre. Los números. 43. 43, ok. Bueno. Ok, Fabián. Alejandra Coloma. Sí, Hola. Alejandra, hola. Hola. Yo soy Alejandra de la empresa BioNovaSur. Tengo una duda con respecto al sistema documental. Nosotros como compañía manejamos una alta cantidad de información y por lo visto en todo lo que entregaron en el manual se deberá facilitar acceso a la superintendencia a mucha información relevante de la empresa que tenga consistencia con lo que estamos reportando. Entonces se creará un repositorio, nosotros tendremos que hacerlo llegar. ¿Cómo será la lógica de eso? Me gustaría que lo fuéramos quizás conversando con las empresas, Me parece súper bien. porque es una capacidad alta la que nosotros necesitamos año a año. Entonces me interesa porque nosotros tenemos que ir respaldando todo eso en algún sistema, ir alojándolo y como empresa también considerarlo. Me parece muy bueno el punto a discutir. Nosotros lo discutimos también y en un principio el anexo 5 pedía todas las facturas, todas las órdenes de compra, todos los documentos y la idea finalmente es que tener referencia a ese documento, se informe por decir el número de la factura, si es que eventualmente no existe otro documento que respalde ese servicio o esa compra, si es solamente la factura, se tiene que entregar la factura. Si existe un contrato y si existe algún otro documento, una orden de compra, se entrega, digamos, el documento físico. Pero la factura, finalmente, lo que pensábamos en el equipo era que finalmente se liste el documento y eventualmente la superintendencia pueda, si es que quiere hacer una auditoría, solicitar, digamos, la, el acceso, digamos, a ese documento, no la entrega. No sé si me explico, digamos. Pero es un tema que si ustedes tienen, lo podemos seguir estudiando en realidad. Ese es un tema que está abierto y podemos perfeccionarlo si es que hay algún problema de volumen de información, qué sé yo. Así que bienvenido a eso, lo podemos discutir, ¿ya? No, es parte, digamos, de la discusión. No sé, ¿quién más ha pedido la palabra? Vi a Raúl Cifuentes que pidió la palabra y me parece que la bajó, no sé. Hola, hola Pepe, hola, ¿cómo están a todos? Hola, sí. También acá. Sí, lo había pedido seguido a lo que comentó Luis Faunde y Jaime Quesada, y eran las preguntas que tenía. Entonces están... Perfecto, ya, ok. Ya. Gracias, Pepe. Perdona que no te haya visto en realidad. Ya. Gracias. Perfecto. Mauricio Gutiérrez también levantó la mano. Sí, hola, Mauricio de Val. Si tengo una duda, cortito. Hay algunas tablas del anexo 5 que son del punto del 1 al 9, ¿ya? Que igual se podrían llegar a traslapar con algunas de las solicitudes de los puntos 10, del punto 10 principalmente. No sé si tienen pensado también eliminar esas tablas del 1 al 9, algunas que piden gastos de otras prestaciones, no regulados. Mira, eso sería bueno que es parte de las observaciones que ustedes tienen que hacer para nosotros, digamos, ir estudiando todos esos detalles, digamos. Si eventualmente hay traslapes, si hay, que se dio superposición y se pueda corregir, sí, pues lo vamos a corregir. Eso es un hecho. Ya, o sea, no es, está abierta, digamos, la posibilidad en aquellos aspectos que... Claro, porque la idea sería, claro, unificar la solicitud e intentar hacer lo más eficiente posible el proceso. Hay varias cosas que se traslapan también en esos puntos. Eso es interesante recoger de parte de ustedes también, pues esa mirada, y nosotros, si es atendible y pertinente, claramente hacemos las correcciones que correspondan. O sea, una tabla menos para ustedes también son varias para la CIS. O sea, es ganancia para todos, ¿no? Ese es el espíritu, sí. Luis. No sé si Oye, no es por ser majadero, pero yo quería insistir en lo que les decía inicialmente. Lo que pasa es que las empresas que entramos primero en el octavo proceso tarifario, ya estamos trabajando ya en la entrega de información y por ahora lo hacemos en el formato antiguo. Entonces,
nos interesa que mientras antes tengan esa definición de qué formato es el, en definitiva, se va a entregar para el proceso tarifario, háganoslo saber porque por ahora vamos a tener que analizar bien qué diferencias hay y todo, pero un poco el trabajo que estábamos haciendo internamente se va a ver un poco detenido. Entonces, mientras antes sepamos eso, es mucho mejor. Sí, yo puedo contestar eso, José. La definición es clara, Luis. Lo que va al proceso tarifario es esta pedida. Ya, lo que tenemos que resolver es si, en el caso particular de Aguandina y Esval, es si se solicitan 2 años o más antecedentes. Nosotros tenemos claro que el COVID tuvo un impacto en las cuentas y la verdad que también son años bien especiales, te fijáis, los que no estaríamos pidiendo. Entonces, esta es una conversa que tenemos que tener con ustedes. Si indudablemente el ideal sería tener los 5 años, ¿ya? Con este nuevo requerimiento o con esta adaptación del requerimiento anterior. Eso sería ideal, ¿ya? Pero también somos realistas y la verdad que hay años que la información está bastante con distorsiones, ¿te fijas? Y entender esas distorsiones puede que complejice un poco más la discusión en el proceso, ¿ya? Pero es algo que de verdad nosotros estamos abiertos a que lo conversemos y tomemos la mejor decisión en conjunto, ¿ya? Genial. Pero lo ideal sería tener los 5 años con el nuevo requerimiento. Ese sería, si me preguntas hoy, ¿cuál sería la pedida para el proceso? Sería este requerimiento con la data de 5 años. Y ahí vamos a conversar. No, es que 5 años no los tengo, podré tener 3, 4, no sé, no tengo idea. ¿Ya? Ahí vamos a... Clarísimo. Perfecto. ¿Ya? Y en el tema de las inversiones, bueno, ahí yo igual quería tocar un poquito más ese punto, porque en el tema de las inversiones tenemos un tema no menor con lo que tiene que ver con la homologación, ¿ya? Y ahí nosotros esperamos que ustedes nos puedan observar el requerimiento para que podamos disponer de una base de datos común. Ese sería como el objetivo final de esto, que a nivel de las inversiones, tener la base de datos común para incorporarlo posteriormente a los análisis econométricos, los que haga cada parte, ¿ya? Y por lo tanto, si hay alguna duda respecto de la definición de una partida o si faltan elementos para tener finalmente el costo de la partida, como ha ocurrido, por ejemplo, en rotura de pavimento, que nos han dicho, oiga, usted se dio una parte de la carpeta afuera, qué sé yo, porque tuvo que hacer un trabajo adicional de prorratear unas cosas que están en otros lados. Bueno, es el momento para discutirlo y para plantearlo, porque igual ahí yo quiero ser súper claro, el tema de la información va a ser mucho más formal en los procesos tarifarios siguientes, en el sentido que aquí la data, o sea, vimos la experiencia que tuvimos en las últimas comisiones de expertos, obligan a que ambas partes resuelvan el tema de la información con anterioridad al proceso, ¿ya? Ahí, bueno, Jaime, tú lo viste en Aguas del Valle, que los enredos que se producen después cuando el tema no está zanjado. Entonces, la invitación es que de verdad este esfuerzo que se está haciendo de trasladar la discusión de los datos a etapas anteriores al proceso, hay que tomarla en serio porque es muy fácil para la academia o para cualquiera concluir que el proceso tarifario tiene que ser modificado en estos aspectos, ¿ah? Y meterle artículos que digan, mire, sabe que los datos son los históricos, no hay, qué sé yo. Entonces, para no llegar a esas etapas que son, pucha, donde todas las partes, la verdad que no pierden el control de alguna manera del tema, nosotros tenemos que ser capaces de zanjarnos la información previa al estudio tarifario en forma, de la mejor forma posible. Así que es el desafío que tenemos con esto. Obviamente que es un requerimiento complejo, grande, pero estamos a tiempo de poder afinarlo bien. Muy bien. Eso. Ya, gracias, Miguel. Cristian,
Hernández tiene la palabra. ¿O no? Parece que no. Ahí está muteado, Cristian. Verdad. Ahí sí. Dale, Hola, buenos ahora. días. Buenos Soy días. de Saciragua. Bueno, respecto a la presentación, entiendo que la fecha que decían ustedes como límite de recoger, digamos, todas estas revisiones era el 30 del 11, ¿no? O sea, de todas estas No. consultas. Sí. Las consultas, sí. 30 Ya, de noviembre. eso significa que producto de nosotros, de toda la revisión que hagamos después y lo que ustedes, digamos, filtren, va a quedar una definición en cuanto a lo que estaban consultando, si se unifica el PR20 con el 43 y bueno, y todas las mejoras que salgan, es decir, tendríamos una segunda instancia de reunión Así es. para finalmente fijar y unificar lo que finalmente se definió. O sea, el 31 de... Sí, en parte sí, sería como el 31 de enero, se formalizaría la versión, digamos, definitiva del requerimiento, recogiendo todas las mejoras o propuestas que ustedes hagan que sean pertinentes de recoger, digamos. Esa es la idea. La pregunta de Cristian es sobre la eliminación de los otros protocolos, si mal no entiendo. O sea, es que va un poco también de la mano, porque como se hablaba de unificar o revisar dejar, digamos, el PR43 o el PR20 junto a todas las mejoras que pudieran salir. Me imagino que va a ser esa instancia donde se va a informar y va a decir, ya, este es el protocolo que va a regir de ahora en adelante. Yo tratando ahí un poco, Miguel lo mencionó, yo les dije también que tenía que haber un acto administrativo que lo formalice, y recogiendo lo que decía Miguel, hay que mirar con cuidado eso, porque también puede suceder que haya diferencias importantes respecto de un protocolo con lo que se está reportando acá, y habría que verlo. Entonces, no por estarse pidiendo la misma información se descarta de un plumazo, digamos, un protocolo. Es un proceso un poco más complejo que no va a suceder, supongo yo, en el mismo momento en que se formalice el plan de cuenta. Sí, es verdad. Hay un tema con los empalmes de la información, ¿ya? Claro. Y que a veces resultan relevantes para el proceso tarifario, ¿ya? Entonces hay que tener claro por qué están produciéndose las diferencias entre lo que se suponía que debía ser más o menos parecido, ¿eh? Y eso hay que tenerlo bien claro. Pero en esencia va para allá, digamos, a eliminarse. Claro, el objetivo nuestro es pedir una pura del dato y está claro que para allá vamos, ¿ya? Pero la experiencia ha indicado que en cosas mucho más simples, como por ejemplo el CIFAC, igual teníamos diferencias y no eran empalmables las series porque se supo en ese momento que históricamente no se habían informado, por ejemplo, o se habían informado los no regulados. Y uno se va enterando en ese momento que las series no eran tan comparables, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es bueno tener claro por qué hay diferencia entre una data nueva y la que se entregaba antes. Eso también es parte de las conclusiones que llevan a anular un protocolo con tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Bien. Okay. Gracias. José Rojas. Pido la palabra. Hola, buenos días. Buenos días, Hola, José buen Rojas día. por acá de Aguas Andinas. Oye, Hola. yo quiero aclarar un punto que, dado la intervención de Mauricio delante, levantó una alerta en mí. Nosotros llevamos meses trabajando en el completado, en el llenado de las tablas, ¿vale? En el formato antiguo, digamos, ahora del anexo 5. Bueno. Pero lo que estoy entendiendo es que este nuevo formato, para el que todos nosotros vamos a trabajar para que realmente funcione, ¿vale? O para que tenga éxito, se me quedan 58 tablas afuera, que son las tablas del punto 1 al 9. Si este nuevo modelo funciona, como digo todos, vamos a trabajar para que eso sea así. De igual forma, estas 58 tablas del punto 1 al 9 las vamos a tener que armar en el formato antiguo. O sea, ese trabajo para nosotros no para, vamos a tener que continuar, ¿verdad? Entiendo que esas tablas, corríjanme, en uno están las tablas de demanda, ¿eso? Yo no sé a cuáles se refieren. Sí, no, son las tablas de demanda, las tablas de algunos catastros de aporte tercero, de prestaciones reguladas, prestaciones asociadas. Demanda, derechos de agua. No, eso de demanda no está fuera de este requerimiento. Claro. Hay tablas que están fuera, que derechamente no están en el requerimiento. Nosotros estamos revisando esas tablas también y va a haber un requerimiento de información en las bases tarifarias, pero que no va a incluir los temas que va a abordar este protocolo.
¿Te fijas? Son temas propios de las bases, que se piden ahí en las bases. O sea, esa hay que seguirlas trabajando de todas maneras. Eso es. La 1 al 9 sí, la 1 al 9 no sé, claro. Sí, la de los servicios no regulados probablemente ya esté incluida en este requerimiento, pero sí. como se pide una proyección de ingresos, van a haber algunas tablas específicas igual. ¿Ya? Claro. De acuerdo, clarísimo. Ya, estupendo. ¿Quién más? No sé si hay más consultas o preguntas. Al parecer no. Bueno, yo creo que la reunión fue breve, pero la idea era hacer el lanzamiento y presentarle este requerimiento, así que si es que no hay más preguntas, nos quedamos hasta acá en la reunión, así que muchas gracias por participar y esperamos que puedan, digamos, hacer observaciones y contribuir a mejorar y dejar un requerimiento que sea útil para las partes. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Ok, Gracias. gracias. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Chao, gusto verlos. Que estén bien, cuídense. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Gracias, chao. Adiós, gracias.